Mi nombre es José Luis González, soy ministro de la Iglesia Fe y Milagros. El tema que nos atañe el día de hoy es la lección número 11, que es Dios manifestado en carne. Me gustaría tomar las citas bíblicas de la lección 1, en donde se habla que Dios es uno. Las dos citas que voy a retomar son Deuteronomio 6:4 y Juan 4:24. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y Juan 4:24 nos dice: Dios es Espíritu. Otra cita que podemos leer y entender con esto como base es Génesis 1:2, donde se nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Nuestro tema está basado, nuestra cita bíblica principal es del profeta Isaías. Este profeta nos dice de la siguiente manera en el capítulo 7:14: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo que dijo el profeta lo recalca Mateo 1:22 y 23, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El apóstol Pablo, cuando conoce a Jesucristo, él va y él quiere entender quién es este Jesús. Para eso, él va y estudia a los profetas, lo compara con el mismo Jesús y llega a unas conclusiones que se nos explican en un detalle más adelante. Isaías, el profeta, todavía nos da más señales acerca de esta situación, de los atributos que iba a tener este Dios hombre, y que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El apóstol Pablo se ve envuelto por esta situación, y él descubre algo que para nosotros lo podemos leer en sus cartas. En la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 3:16, él nos da dos palabras que debemos de entender que son claves, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es esto del misterio de la piedad? Cuando Pablo habla del misterio de la piedad, nosotros tenemos que entender qué tiene que ver con el antecedente de todo lo que hemos hablado. Un misterio, según nos lo dice la Biblia de MacArthur, al pie de nota, que dice así: la palabra misterio describe una verdad que antes se mantuvo escondida y que ahora ha sido revelada. Con esto podemos entender que este misterio fue revelado al apóstol Pablo. Siempre estuvo ahí, las profecías siempre estuvieron ahí, pero el pueblo judío no lo entendía hasta que le fue revelado, y a este hombre llamado Pablo. ¿Qué es este misterio de la piedad? El misterio de la piedad es de lo que vamos a hablar en nuestra clase. Dios manifestado en carne. Esta es nuestra primera cita. Pablo en Filipenses 2:5 nos empieza a explicar este misterio de una manera más detallada, en donde se nos dice en Filipenses 2:5 que él, siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos a María y sabemos que Dios es Espíritu, como dice Juan 4:24, en Jesucristo existían las dos situaciones. Heredó de María la carne, que es lo que
nosotros podríamos ver, veíamos la carne. Lo que no veíamos era lo que estaba adentro, que fue lo que hizo que concibiera la Virgen, ¿sí? Cuando podemos poner un ejemplo como cuando Lucas nos relata el escrito, cuando Jesús llega y dice que en el púlpito toma al profeta y empieza a leer una profecía. Y él dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Lo que todos los judíos veían y empezaron a decir fue, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? Porque el judío no veía la parte interna de Jesús. Él veía la herencia de María. Jesucristo como hombre nace y un día muere, de parte de lo que es de María. Y como hombre también resucita. ¿Por qué? Porque él tiene una herencia de María y es su carne. Si seguimos leyendo a Filipenses, Dios dice que cuando Jesucristo acepta como hombre el reto de ir a la cruz, lo premia con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Pero no está hablando del interior de Jesús, está hablando de la herencia de María. De esta manera podemos decir que Dios se manifiesta adentro de Jesús. No es el cascarón que heredó de María. El cascarón, que es la carne de nuestro Señor Jesús, es la que clama en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un misterio que también algún día lo vamos a estudiar. Dios es una parte de Cristo y su carne, que también era parte de Cristo, venía de María. Eso es Dios manifestado en carne. Si nosotros nos vamos, para terminar de entender esta situación, nos podemos ir con un teólogo llamado Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1, él empieza a decir, en el principio, está hablando de Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero me voy al versículo 14 de ese mismo capítulo y dice, y aquel verbo, que es el Espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay quienes no pueden interpretar todo esto de una manera global, y hay quienes dicen que Jesucristo no es Dios, porque el profeta dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero yo no puedo sacar de texto yo no puedo sacar de contexto a un texto. Sacar a ese texto y decir Jesucristo no es Dios es olvidarme de todo lo que me explicó antes en el mismo capítulo. No nos estamos yendo a otro capítulo. Juan empieza a decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y más adelante, cuando llegamos al 18, él dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero falta la otra parte que sigue adelante, dice, el unigénito, el Hijo del Padre. ¿Cómo es eso? Tenemos que entender que Dios es un proceso en el que Él puso a nuestro Señor Jesucristo, para que entendiéramos que Él estaba adentro de Jesús. Si nosotros le seguimos leyendo el capítulo de Juan, todo el Evangelio de Juan, Juan 14, Juan 10, se nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo decía Jesús. ¿Sí? Llegamos a la parte en donde con Tomás, ya llegamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Nosotros creemos esto y nos hace bienaventurados. Creemos que Jesucristo nunca dijo, no, yo no soy Dios, Tomás. No, Él, dentro de Él, estaba la deidad plena. Colosenses 2 nos lo dice más claramente. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Este tema es controversial, este tema tiene muchas cosas más que decir, pero Jesucristo, como hombre, sufre como usted y como yo, pero como Dios, Él se anonadó, dice Filipenses. Espero que con esto podamos entender un poco más de que Dios fue manifestado en carne. Así nos lo explica la Biblia en toda su intensidad. Mi deseo es que Dios los bendiga.